Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Bienvenidos amados. Durante estos tiempos de confusión, violencia y caos, nunca dudes de que eres conocido, amado y honrado por elegir ayudar a la Tierra en su viaje para expresar una vez más la perfección divina que es su realidad. No necesitáis encarnar como muchos lo hacéis para aprender y crecer más allá del sistema de creencias tridimensional, pero vosotros, junto con muchos otros, elegís encarnar para que la presencia de muchos estados evolucionados de conciencia en la Tierra añadiera luz y elevara la conciencia colectiva de la Tierra a un nivel superior. Todo es energía, queridos. Todo, personas, palabras, acciones, cosas, tiene una frecuencia vibratoria y cuanto más cerca está de la realidad / verdad, más ligeras, más rápidas y más brillantes son las frecuencias. Cuanto más lejos de la verdad está algo, más lenta, más densa y más pesada es la vibración, por lo que la Tierra tridimensional se manifiesta como material y porque sientes pesadez en ciertas situaciones, lugares o incluso alrededor de ciertas personas. En realidad, tu cuerpo es puro, perfecto y completo, un cuerpo de luz, una individualización de Dios. Así como comúnmente piensas en un cuerpo de agua, piensa en ti mismo como un cuerpo de Dios. En la densidad de la energía tridimensional, el verdadero cuerpo de luz se interpreta como físico, denso, material y sujeto a todo tipo de problemas. Tu verdadero cuerpo siempre ha ido y continuará contigo donde quiera que vayas. No puede morir porque es tu individualización de la conciencia divina. Es solo el concepto material del cuerpo que se disuelve después de que el cuerpo de luz se va. Todo, lo que se considera bueno y lo que se considera malo, es un concepto de una realidad espiritual o idea divina porque la conciencia divina es todo lo que existe. El estado de conciencia tridimensional es inconsciente y, por lo tanto, incapaz de entender que la Tierra es un mundo espiritual poblado de hijos / hijas de Dios porque su estado de conciencia es hasta ahora solo capaz de alinearse con la energía más densa. Hay algunos que viven desde un nivel tridimensional pero que han conservado la capacidad de interactuar con energías invisibles para la mayoría. La mayoría de ellos trabajaron con energía psíquica a lo largo de sus vidas pasadas y a menudo trabajan como psíquicos en esta. Recuerde siempre que psíquico no es lo mismo que espiritual y la información no puede elevarse más alto que el estado de conciencia de la persona que da la información. Este es un punto importante para recordar en estos tiempos de muchas predicciones. Confía siempre en tu intuición, debido a que solo hay una conciencia divina que expresa itself como forma y variedad infinitas, la energía siempre está buscando reconectarse con itself. En la escena humana esto se manifiesta como atraer como un pájaro de una pluma, se juntan. Sé consciente de lo que tienes como verdad en tu conciencia porque la conciencia automáticamente atrae y se conecta con cualquier energía con la que esté alineada. Ejemplo, una conciencia de violencia, carencia y creencias basadas en la separación atraerá automáticamente ideas y acciones de violencia. Los hipocondríacos siempre estarán atrayendo algún problema de salud. No hay tal cosa como un Dios que castiga o obtiene placer del sufrimiento de itself como ser individual. De hecho, estas cosas ni siquiera existen en la conciencia divina. El estado de conciencia tridimensional sueña conceptos de Dios basados en información limitada y falsa y luego se dedica a adorar y predicar estos conceptos a otros. Cada persona es el Dios que crea su vida y sus situaciones a partir de los contenidos de su conciencia. Sin embargo, esto no significa que cada experiencia negativa sea un fracaso del crecimiento espiritual, sino que a menudo representa una especie de graduación. Muchas experiencias negativas en realidad representan la finalización y están expresando una limpieza de alguna vieja energía sin saber lo que se mantiene en la conciencia. El deseo humano de alcanzar el bien y deshacerse del malo es en realidad el concepto material de una realidad espiritual. El alma recuerda quién es realmente y anhela ser completa, conocida y reconocida. El estado de conciencia tridimensional siente este anhelo como un deseo de bien humano,
personas, lugares, experiencias, etcétera, que se cree capaces de traer felicidad y éxito. Sin embargo, el aspecto de dualidad de los conceptos tridimensionales significa automáticamente que el bien humano y el mal humano pueden y a menudo cambian rápidamente a lo contrario. Aferrarse firmemente a las buenas experiencias del pasado o tratar continuamente de recrearlas para uno mismo y para los demás de alguna manera no es diferente de los intentos de enterrar, olvidar, ignorar, negar o librarse de los malos recuerdos. A medida que cualquiera de los dos viene a la mente, y lo harán hasta que se aclaren, míralos directamente y véalos por lo que representan o representaron en un estado anterior de conciencia. Ya no les dote poder para bien o para mal y agradézcales por las lecciones, ideas y crecimiento evolutivo que obtuvo y libéralos en la nada que realmente son. Aprende a ver a través de todas las apariencias materiales y a la realidad más profunda que subyace en ella. Si ves a alguien robando, no juzgues a la persona como mala, pero entiende que debido a que en realidad esa persona es un ser divino, él o ella sin saberlo lleva un deseo de plenitud y plenitud que a su limitado estado de conciencia están interpretando como un derecho a lo que sea que necesiten o quieran. Esto no significa que a aquellos que viven desde un estado de conciencia no evolucionado simplemente se les deba permitir hacer lo que quieran. La evolución espiritual implica lecciones en todos los niveles de conciencia, lo que para algunos puede significar que su lección necesaria es tiempo en la cárcel. Practique la unidad en todo momento, un destello de conciencia sin palabras al entrar en una habitación, llegar a su oficina, lavar los platos, etc. Cada vez que conteste su teléfono, recuerde que Dios es la persona en el otro extremo o cuando conduzca sepa que Dios es cualquier otro conductor en el camino. Al mantener una pequeña porción de tu conciencia siempre centrada en la verdad, pronto se convierte en tu estado de conciencia, tu vida y tu realidad. Somos el Grupo Arcturiano. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.